Lo que les voy a compartir ahora es un extracto de lo que fue mi trabajo final de máster que acabo ya de presentarlo en la Universidad de Barcelona. ¿M? Entonces tiene que ver con la formación ciudadana a través de la educación, centrado específicamente en esta ley 20.911 del año 2016. ¿M? Entonces, lo primero es decir que en la medida en que las democracias occidentales y el capitalismo avanzado han ido dejando en evidencia grietas como la apatía política, la corrupción o el debilitamiento de la cohesión social, la temática de la participación de la ciudadanía y de la formación cívico-ciudadana se han instalado progresivamente a distintos niveles. De una u otra forma, la formación ciudadana siempre ha estado en el horizonte de la educación católica. San Juan Bosco alentaba a los salesianos a formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. San Marcelino Champañá, fundador de los Hermanos Maristas, la congregación a la que yo pertenezco, decía: educar a un niño no se reduce a enseñarle a leer y a escribir. Se trata de hacer del niño un buen cristiano y un honrado ciudadano. Sin embargo, es necesario dilucidar de qué estamos hablando cuando hablamos de un buen ciudadano y al mismo tiempo evaluar cuáles son las herramientas pedagógicas, didácticas, pero también legales para realizar este cometido. Con este fin, esta ponencia tiene la intención de realizar un análisis teórico, no la implementación práctica, de esta ley 20.911, que mandata a todos los establecimientos educacionales reconocidos en Chile la elaboración de un plan de formación ciudadana. Recordar que a lo largo del siglo XX se pueden identificar 4 grandes hitos en la formación ciudadana en el país. 1912, la institución de la asignatura de la educación cívica. 1967, la creación de los centros de alumnos y los centros de padres. 1982, la creación de las asignaturas de educación cívica y de economía. Y la reforma de 1998 que introduce la formación ciudadana como un objetivo transversal. En 2016, la promulgación de esta ley 20.911 vino a marcar un nuevo hito. Establece 9 objetivos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal que se refieren a la comprensión del concepto de ciudadanía y fomento de su ejercicio, la formación en las virtudes cívicas, el compromiso con los derechos humanos, el fomento de la participación en temas de interés público, el fomento de la transparencia, la tolerancia y el pluralismo, entre otros. Una lectura pragmática de la ley podría obviar el análisis de fondo y centrarse en la importancia de mandatar a los colegios la elaboración de estos planes. Sin embargo, el impacto educativo de una ley como esta depende en un grado no menor de la claridad que exista sobre los horizontes éticos y políticos a los que se aspira. Para graficarlo, conviene recordar la imagen que Martha Nussbaum usa para hablar de la formación de las emociones patrióticas. Toma el mito griego de los monstruos Escila y Caribdis para decir que la formación en esta área puede ser tan riesgosa como atravesar un estrecho amenazado, por una parte, por las cabezas de Escila, lo que sería el sometimiento de las minorías o el excesivo énfasis en la homogeneidad, y por la otra, el remolino de Caribdis, que viene a ser una motivación cívica aguada y sin sustancia, desconectada de la realidad. Muy probablemente, todo plan de formación ciudadana puede promover el desarrollo de virtudes cívicas en los estudiantes. Sin embargo, mientras que desde un enfoque liberal se insistirá probablemente en el respeto por los derechos ajenos o en el cumplimiento de las leyes, sobre una base más individualista, desde una perspectiva republicana se apuntará a la defensa y promoción del interés público. Las definiciones de formación ciudadana abarcan 2 núcleos de contenidos y valores. Unos más cercanos a la matriz republicana, como son las responsabilidades y la participación activa para la construcción y el fortalecimiento de la democracia, y otros que son más próximos al enfoque liberal,
el respeto a los derechos y libertades fundamentales, la tolerancia, el multiculturalismo, la autonomía individual. En palabras de Jürgen Habermas, derechos humanos y soberanía popular son los pilares más bien imaginarios de la construcción constitucional moderna. En esta presentación vamos a identificar el polo republicano con el gorro frigio, que ha sido uno de sus signos tradicionales, y el polo liberal con la llama de la Estatua de la Libertad. Los tres rasgos claves de la ciudadanía son la participación en el autogobierno, la asignación de derechos y la pertenencia e identidad a una comunidad política. Cada uno es defendido por alguna de estas tradiciones. El liberalismo tiene la libertad individual como su valor primordial y la participación política apunta a la defensa de los intereses individuales. Las virtudes liberales se aprenden en la escuela, donde los niños deben adquirir el razonamiento crítico necesario para elegir libremente entre distintos modelos de vida buena y de sociedad buena. Para el pensamiento comunitarista, las virtudes de civilidad y compromiso mutuo son condiciones de la ciudadanía democrática y se desarrollan en la pertenencia a organizaciones voluntarias como las iglesias, juntas de vecinos, colectivos de beneficencia, etc. En cambio, para el enfoque republicano, ser ciudadano es tener capacidad de decisión y control en los asuntos de la propia comunidad. Tras un amplio periodo de hegemonía liberal, iniciado en torno a la Ilustración, en las últimas décadas del siglo XX ha emergido una sensibilidad diferente. Las sociedades democráticas no pueden asentarse solo sobre derechos e instituciones. Necesitan ciudadanos comprometidos con su comunidad y con el interés colectivo, y no simplemente titulares de derechos y contribuyentes. Los republicanos relevan el valor intrínseco que tiene el ejercicio de la actividad política para el aprendizaje de las virtudes cívicas. La revitalización de la ciudadanía que expresa la Ley de 1911 debe ser leída en un contexto aparentemente contradictorio. Puede ser vista como un intento por fomentar ciudadanos que optimicen el modelo de democracia liberal, o bien como expresión del creciente deseo por participar en las decisiones que afectan a toda la comunidad política. Los 15 años transcurridos entre el 2006 y el 2021, de la Revolución Pingüina a la Convención Constituyente, reflejan una revitalización de la ciudadanía que puede leerse desde dos ángulos. Uno, como la urgencia por tener ciudadanos mejor formados, que surge de la necesidad de perfeccionar el modelo liberal. Ante la crisis de las instituciones, es perentorio recuperar la confianza en los mercados y en el Estado como ente regulador. De hecho, es el informe de la Comisión Engel, que aparece ahí en pantalla, creado por la presidenta Bachelet en 2015 para atacar la corrupción y el tráfico de influencias, el que deriva y el que es el detonante directo de la promulgación de la Ley 20.911, la aplicación de sus recomendaciones. Dos, otra lectura es que el movimiento social, iniciado en 2006, fue expresión del interés ciudadano por incidir en la toma de decisiones y cobró cada vez mayor fuerza hasta plasmarse en el estallido social del 2019. El empoderamiento ciudadano ha requerido el aprendizaje de saberes que hasta ahora parecían innecesarios. Ambas hipótesis convergen en la urgencia por fortalecer las virtudes cívicas, aun cuando el sentido que éstas adquieren puede ser bien diferente desde un ángulo o desde el otro. Viendo en conjunto algunos hitos sociales y legislativos de las últimas décadas, se puede decir que, teniendo como marco ético-político el enfoque liberal fijado desde antes de la reforma del 98, la Ley 20.911 añade elementos que dialogan más fácilmente con la matriz republicana, como la ciudadanía activa y democrática, los deberes y responsabilidades o la participación pública. Elementos que también quedaron reflejados en la Ley de Inclusión Escolar del 2015 y en las modificaciones que ésta le hizo a la LEGE en cuanto a los principios de la educación.
El sutil giro republicano que se observa en los objetivos de la Ley 20.911, la distancia que toma con respecto a las recomendaciones más liberales de la Comisión Engel y el hecho mismo de que exija a todos los establecimientos del país la elaboración de un plan de formación ciudadana, alienta a ver en ella una oportunidad para desarrollar las sólidas bases en que debe apoyarse la virtud pública. Como indiqué, esta ley viene a ser o a marcar un ligero giro republicano y que sintoniza y dialoga con la recuperación de la ciudadanía experimentada en el proceso emancipatorio chileno. Bien implementada, puede ser una herramienta potente para encauzar la crítica hacia la desigualdad y el rechazo a la corrupción, y un medio para potenciar la disposición a participar en el debate público. Haciendo la conexión entre la ley de inclusión escolar y este plan de formación ciudadana, conviene recordar estas palabras de Félix Ovejero: la virtud resulta imposible en una sociedad injusta, con profundas disparidades económicas, en donde los ciudadanos no reconocen a sus pares como iguales en el disfrute de cargas y repartos. En Chile, como en todo el mundo, hay niños, niñas y adolescentes que colocan a disposición sus capacidades, energía y creatividad para construir positivamente sus familias, comunidades y países. Colaboran en ámbitos tan variados como las campañas de salud, iniciativas de desarrollo comunitario, creación artística, los derechos humanos, el medio ambiente, la justicia climática. El foco de la Convención de Derechos del Niño no es el adulto en potencia, que algún día llegará a ser ciudadano, sino el niño en la actualidad. El énfasis debe estar puesto en el ejercicio actual de sus habilidades y conocimientos, lo que tienen para incidir e impactar en las decisiones que se toman. Pensando en los países que han aprobado el sufragio desde los 16 años, como Austria, Brasil o Argentina, el Comité de Derechos del Niño recomendó en 2016 invertir en medidas que ayuden a los adolescentes a comprender, reconocer y cumplir su función como ciudadanos activos. Entre otras formas, impartiendo formación cívica y sobre los derechos humanos, e incentivando y abordando los obstáculos que dificultan su compromiso y participación. La Ley 20.911 viene a responder ante la necesidad de dotar de herramientas teórico-prácticas a estas nuevas generaciones de ciudadanos que se muestran cada vez más interesados en tomar parte en el autogobierno de su país. El movimiento emancipatorio y el proceso constituyente que se desarrolla actualmente evidencian la perentoriedad de la formación para el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable, respetuosa, abierta y creativa. El plan de formación ciudadana puede ser un instrumento para contribuir en su inserción dentro de la comunidad política, superando la visión hegemónica que encierra a los adolescentes en la presunción de incapacidad e inmadurez. Es finalmente otra oportunidad para salir de las trincheras de la vida privada y reencantarse con un compromiso con la sociedad y con la justicia social. Está ahí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por esta exposición de tu ponencia. Y ahora queremos darle la palabra a Javier Cifuentes, también de Chile, cuya ponencia se titula Escuela de Ciudadanía. Y Javier es sociólogo de la Universidad Alberto Hurtado, con magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile. Bienvenido, Javier. Te doy la palabra. Vale. Bueno, como ya le indicó Nicolás, mi nombre es Javier Cifuentes, yo soy investigador del Centro de Estudios del Desarrollo. Como CED nos parece importante también estar en este panel y en este seminario de estos días. De hecho, estamos como institución colaboradora también. Yo quiero presentarles hoy día lo que es la Escuela de Ciudadanía, que es un proyecto que nosotros realizamos el año 2018. Entonces ha sido un
tuvo muy buen pretexto para volver a lo que fue el proyecto. Yo les tengo algunas fotos también que pueden servir para mostrar lo que fue este proyecto, que coincide, y qué bueno venir después de Álvaro, que coincide de alguna manera con una cierta aplicación, adaptación que nosotros como SED eh, eh, hicimos acerca del plan de formación ciudadana que fue explicado en la ponencia anterior. Entonces, quiero presentar brevemente lo que es el SET, los objetivos de la Escuela de Ciudadanía, su contexto, su metodología y los aprendizajes asociados. Nosotros como SET fuimos fundados el año 81 por Gabriel Valdés, político nacional, que fue ex ministro de Relaciones Exteriores, fue también presidente del Senado. Nosotros nos consideramos, ¿cierto?, como una institución de pensamiento republicano y democrático que promueve acciones públicas con el objeto de impulsar el desarrollo sustentable en política, en lo socioeconómico y en lo ambiental. Tenemos dos áreas de investigación, un área de políticas públicas y diálogo social, y una segunda área sobre sustentabilidad y desarrollo. Y tenemos distintos proyectos en los cuales se enmarca la Escuela de Ciudadanía. Por ejemplo, estamos haciendo un ciclo de charlas y seminarios sobre la nueva Constitución. De hecho, este libro que le aparece acá es la portada del libro que lanzamos a principio de año, y también estamos en la fase de una nueva publicación. También tenemos la plataforma Asuntos Públicos, en que estamos semanalmente lanzando informes sobre la contingencia nacional, comisiones, y también tenemos la Escuela de Ciudadanía y la Escuela de Sustentabilidad. Hay una persona que está con el micrófono abierto, que si se lo puede cerrar también se lo agradecería. Dentro de los objetivos de la Escuela de Ciudadanía estaba el entregar elementos teóricos y prácticos en torno a la formación ciudadana y educación sustentable para estudiantes de segundo y tercero medio, o sea, 16, 17 años aproximadamente, de establecimientos educacionales de la región metropolitana y de Valparaíso. Y tuvimos tres objetivos específicos. El primero, desarrollar contenido sobre formación ciudadana, sustentable, dimensión ética del medio ambiente y el rol de los jóvenes como agentes de cambio. Un segundo objetivo sobre instalar capacidades para poder interpretar los procesos, los contextos sociales, y justamente también generar instancias en que los jóvenes participen, se comprometan en la implementación de algunas de estas iniciativas en sus escuelas y comunidades, constituyéndose como líderes y agentes de cambio, muy en la línea también de lo que Álvaro, ¿cierto?, nos proponía en la presentación anterior. Ahí hay algunas fotos más, ¿cierto?, de los encuentros en Valparaíso y Santiago. Nosotros, del contexto de esta iniciativa, se dio justamente el primer semestre del año 2018, muy inspirado de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, y también el Papa, justo tuvimos la visita de él en enero de ese 2018. También está como en contexto la promulgación algunos años antes del Plan de Formación Ciudadana, del cual Álvaro hizo alusión, los objetivos de desarrollo sostenible, y también la historia, la vocación que ha tenido el SET durante bastante tiempo por la formación ciudadana y política de estudiantes universitarios, de estudiantes escolares, etcétera, de líderes sindicales, etcétera.
Nosotros hicimos esta escuela en la región metropolitana y también en la región de Valparaíso. No, me interesa bastante remarcar las comunas, las redes también que participaron, porque participaron colegios católicos, pero también colegios que estaban asociados a las municipalidades. Entonces estuvo Renca, Quilicura, Independencia, Recoleta, Estación Central, y algunos de estos colegios pertenecían a la red educacional ignaciana a través de Fe y Alegría, y también a la Vicaría para la Educación del Arzobispado de Santiago. En el caso de la región de Valparaíso participaron los colegios de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Como ya les contaba, nosotros definimos tres ejes de trabajo: formación y participación ciudadana, sustentabilidad y desarrollo, y jóvenes y comunidad. Y para cada eje trabajamos con talleres y expositores específicos. Entonces, por ejemplo, para participación ciudadana le pedimos a una profesora de Historia y Ciencias Sociales que nos acompañara. Para el taller sobre ciudadanía ecológica y políticas públicas sustentables, nos acompañaron distintos profesionales que marcan también como la conversación entre disciplinas, que nos parece súper importante. Luis Eduardo Escobar, economista; Román Guridi, teólogo; y Guillermo Espinosa, geógrafo, justamente para entrar a la problemática ciudadana y ecológica con distintos lentes, con distintas visiones. Y por último, nos acompañó Sergio Mico, en ese entonces presidente del directorio del SET, que estuvo también en la mañana exponiendo en el panel central. Algunos ejemplos de la convocatoria rápidamente: bueno, los ejes, también aquí invitando a los estudiantes de segundo y tercero medio. Esto nosotros lo hicimos con el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Y bueno, tuvimos también esto fue gratuito, y tuvimos la posibilidad también de becar con transporte a los estudiantes. Entonces acá está ¿cierto? La fecha de Santiago, están las de Valparaíso. Aquí tenemos un par de fotos más. Ahí en el piso 16 de la Fundación Telefónica, los dos diplomas. Los aprendizajes que nosotros tuvimos con esta escuela, lo podríamos tener como en tres grandes ejes. El primero, en un real interés de los jóvenes por los temas sociales, medioambientales y ecológicos. O sea, yo siento que el Papa Francisco, con la encíclica Laudato Si, efectivamente, como se dice, le dio con el palo al animal, ¿cierto? Como de que no solo es un tema que al cristiano, al católico, le debiera interesar, y en la encíclica es crítico también con las personas creyentes, sino que también es un tema que los jóvenes está realmente en la preocupación, con todas las búsquedas y incoherencias que también puede tener la vida juvenil y humana. En una segunda parte también nosotros hicimos una alianza y cooperaciones con distintas instituciones que nos parece súper importante de resaltar, y también alguna reflexión final respecto a la diferente participación que tuvimos para Santiago y para la región de Valparaíso. Acá ciertamente fotos, ¿cierto? Cómo los estudiantes entendían que podían favorecer el cuidado de la casa común, cómo podían favorecer la alfabetización ecológica, y también cómo podían favorecer la conversión ecológica a la cual nos invita el Papa Francisco.
reducir, reciclar, reutilizar, tener plantitas, desconectarse, bueno, en fin, siempre intentamos tener espacios de dinámicas, de conversación con los propios estudiantes. Preguntas que surgían, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre ser ciudadano y ser tu mano libre? ¿Realmente la democracia hace felices a las personas? Yo no las veo felices. Esto era el 2018, un año antes del estallido, ¿cierto? ¿Por qué la gente es tan indiferente ante los problemas ajenos? ¿Hasta qué punto el por qué es coherente? Bueno, esa era una pregunta del inicio, en fin. Acá me tomo de Laudato Si, ¿cierto? La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos. Muchos saben que el progreso actual y la mera sumatoria de objetos o placeres no bastan para darle sentido y gozo al corazón humano, pero no se sienten capaces de renunciar a lo que el mercado les ofrece. De los países que debieran producir los mayores cambios de hábitos de consumo, los jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica y también un espíritu generoso, y algunos de ellos están luchando admirablemente por la defensa del ambiente, pero han crecido en un contexto de altísimo consumo y bienestar que vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso estamos ante un desafío educativo. Bueno, el segundo aprendizaje que les contaba, ¿cierto? Contó con distintas cooperaciones. Nosotros como organizadores, los patrocinadores, el financiamiento, el proyecto se aprobó en el 2017 en Bachelet 1 y se realizó el 2018 con Piñera 2, entonces también muestra una cierta colaboración, una cierta continuidad en los proyectos aprobados, etcétera, y como saben, participaron colegios de distinta creencia y también intentando que los expositores fuesen de distintas disciplinas, incluso no necesariamente con la inspiración católica explícita detrás. Bueno, ahí también hay otra cita más que valora el trabajo por el bien común, ¿cierto? Y una reflexión final. Acá tenemos las fotos con los estudiantes de la región metropolitana y la región de Valparaíso. Nosotros tuvimos mayor aceptación, mayor convocatoria en Valparaíso y no en Santiago. Lo que es, nosotros somos de Santiago, ¿cierto? Acá en la capital, pero no tuvimos siendo que estuvimos en una fundación, en la Fundación Telefónica, que es un lugar al que se puede llegar en el centro, en el metro fácilmente. No tuvimos la misma convocatoria ni el mismo interés que tuvimos en la región de Valparaíso, que los estudiantes y los colegios se sintieron realmente animados a poder hacerlo. Ahí hay varias preguntas respecto a nosotros en Valparaíso. Los colegios católicos estuvieron más interesados, también los estudiantes pudieron ir a la Universidad Católica de Valparaíso, quizás también como una manera de que la pudieran conocer, quizás también la formación ciudadana, los espacios de formación en regiones distintas a la metropolitana es un déficit de la cual tenemos que hacernos cargo, o quizá la convocatoria fue más fácil en Valparaíso. Estoy en la hora, les agradezco la escucha y feliz de contestar sus preguntas y requerimientos. Muchísimas gracias, Javier, por tu presentación. Para finalizar las exposiciones de esta mesa, doy la palabra a Marta Arias, ella es de Colombia, y su ponencia se titula El otro, un reto para la academia frente a las incertidumbres humanas. Marta es licenciada en Filosofía y Letras y magíster en Desarrollo Educativo y Social. La acompañan Miguel Rosso y Juan Tibocha. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Pues presento mi equipo, están Juan Ernesto y Miguel. La ponencia que vamos a presentar es el resultado
de un ejercicio que venimos realizando aquí en Bogotá, en Colombia, con un proyecto de investigación social o trabajo social con migrantes. El título hace referencia precisamente al reto que tiene la academia. Nosotros tenemos involucrados unos estudiantes y esto nos llevó a pensarnos cómo la academia puede contribuir a formar en la sensibilidad social a los estudiantes. Entonces le doy la palabra a Juan para que empiece con el ejercicio. Muy buenos días, muchas gracias, profe Marta, muchas gracias a todos por la presentación. Efectivamente, queremos iniciar con una breve contextualización para también asimismo saber el impacto que se quiso generar desde esta ponencia y desde el proyecto de cual surge precisamente esta intervención. Pues nos situamos en la Agenda 2030 como aquel derrotero que en cierta manera nos hace reflexionar un poco sobre el papel del ser humano frente a las realidades sociales y cómo esas realidades sociales en últimas pues también pueden llegar a transformar otro tipo de realidades dentro y fuera del aula de clase. Así pues nos situamos en el objetivo de desarrollo sostenible número 10, en la reducción de las desigualdades, precisamente porque es allí donde la población que nosotros estamos interviniendo pues tiene un contexto bastante complejo. Lo intentaré hacer de manera muy breve. El panorama que nos interpela en este momento, desde el último censo que se hizo al 31 de enero de este año, estamos hablando de un número superior a 1.700.000 ciudadanos venezolanos que están en Colombia como migrantes, en la cual pues más del 50% pertenecen a la población irregular, lo que quiere decir o se traduce como una población que no ha hecho ningún tipo de legalización de sus papeles para poder trabajar de manera formal y acceder a todos los derechos básicos que la misma Agenda 2030 pues propone, ¿no? Entre la igualdad. En Bogotá, en la capital, contamos con el 20% aproximadamente de esta población, alrededor de 340.711 ciudadanos venezolanos que se encuentran precisamente bajo esta condición de falta de documentación y una vulnerabilidad total. Bajo este panorama, pues precisamente es donde surge la iniciativa de poder hacer una intervención, sobre todo porque partimos de realidades sociales bastante complejas. Entre ellas, que esta población en últimas, pues de entrada tiene unas barreras sociales, principalmente la falta de documentación, pero no es la única. Desde el DANE, que se hace todo un rastreo de esta población, se encuentra, por ejemplo, un problema mayor a no tener documentación, y es que en un país como Colombia se tiene un alto índice de desconfianza por el migrante. Esto pues hace que la brecha de desigualdad sea aún mayor. Aquí pues hay una tabla del 2019 donde no hay absolutamente nada de confianza hacia una persona de otra nacionalidad del 75,7%, lo que quiere decir que precisamente pues a las barreras ya naturales de ser migrante se le suman este tipo de dificultades también sociales. Adicionalmente, un porcentaje que es bastante abrumador, el 89,7% de los hombres y el 88,9% de las mujeres migrantes no cuentan con ningún tipo de afiliación a salud. Obviamente, pues esto como lo básico que se propone desde la Agenda 2030 ya se carece de entrada. Entonces, este proceso mismo es el que se grita la necesidad de intervenir, de hacer algo. Y precisamente, pues, esta es la contextualización y lo que nos llevó a nosotros como grupo a hacer este proceso de intervención. Bueno, mi nombre es Miguel Rosso, es un gusto estar aquí con ustedes, muy buen día. Ante este panorama que nos contextualiza el profe Juan, decidimos realizar este ejercicio de involucrarnos con el otro, de involucrarnos desde nuestro hacer, desde nuestro actuar pedagógico y demás, entrar a participar en encontrar soluciones o aportar, por lo menos desde lo mínimo posible, a este fenómeno. Y este ejercicio que va a la práctica no desconoce la teoría, no desconoce el planteamiento teórico, no desconoce este pensamiento que se ha llevado a través. Y lo que les voy a presentar a continuación es un poco del marco teórico, del horizonte teórico que se tomó para la creación de este proyecto.
Entonces tenemos la propuesta de Manuel Levinas, un poco para entender cómo descubrir el rostro del otro, cómo acercarme al otro, cómo entender que el otro, lo decía Levinas, pues el deseo metafísico me lleva a entender el hambre del otro, y el hambre no entendía solo como hambre material, sino como hambre también espiritual y demás. Entonces desde esta postura es una invitación. Es una invitación a acercarnos, a abrirnos y a encontrarnos con ese otro. ¿Listo? Siguiente. Acá. Pues también tenemos un poco de Enrique Dussel, y él nos plantea, bueno, cómo a veces cuando nos enfrentamos a la diferencia, al otro, al que no soy yo, al distinto, encubrimos esta diferencia con lo mismo, un poco de nuestra propia cotidianidad, lo encerramos para no salirnos de nosotros, y esto media las relaciones que tenemos con los demás. Encubrimos la diferencia, encubrimos a los demás con nosotros mismos y con lo cotidiano. Es el salir de ahí. A su vez, tomamos este concepto ya muy popularizado de Adela Cortina, como es la aporofobia, ¿no? Que es el miedo al pobre, pero el miedo al pobre entendido como ese que yo creo que no puede aportar tanto a la sociedad como yo aporto. Entonces ahí hay una diferencia, es el miedo al pobre en cuanto a diferente, en cuanto que no puede hacer lo que yo puedo hacer, no puede cumplir el rol social que yo cumplo, o desde mi perspectiva siento que no lo puede cumplir. Eso genera en mí una inseguridad por el otro. Acá en Colombia pues hemos tenido bastantes discusiones en tono político respecto a la migración, y encontramos partidarios de uno u otro sentido que nos hablan de cómo, por ejemplo, la población venezolana no debe ser entendida como parte de la población colombiana porque no aportan. ¿Sí? Ahorita con el COVID tuvimos un problema porque aquí se pensó, o sea, se polemizó si a los migrantes venezolanos debían vacunarlos o no, como si no fueran parte de la población. Entonces, esto es un entender que el otro, que la aporofobia es ese miedo que le tengo al otro desde mis propias inseguridades, porque no lo veo en mi propia condición. Y para terminar, tenemos ya otro participante lo nombró, creo que es relevante este pensador, esta pensadora en estos términos, que es Martha Nussbaum, y es el miedo a la cooperación, ¿no? El miedo a cooperar, el miedo a abrirnos entre nosotros, el miedo a tomarnos de la mano y luchar por algo en común, por esta idea de que la vida es una competencia, que la sociedad es una carrera, y yo no estoy para ayudar a nadie o nadie está para ayudarme. Entonces el otro, en condición de diferente y distinto, me ocasiona miedo, me ocasiona inseguridad, y ese miedo a esta inseguridad no me deja abrirme a la cooperación. Entonces desde estos pensadores, desde este parámetro teórico, quisimos generar una propuesta de cambio, sobre todo para abrirnos a los demás. Nosotros no podemos ayudar, no debemos ayudar solo en condición de que yo puedo y porque soy profesor, sino que es una invitación a todos, para que todos nos abramos al rostro del otro. Bien, continuando con este ejercicio, decidimos nosotros lo que se llama caminar con el migrante. Las fotos que ustedes irán viendo en el camino son fotos del trabajo que hemos venido realizando durante todo el año. Inicialmente nosotros decidimos reunirnos obviamente con una comunidad que trabajara en este medio, en el que tuviera como carisma el trabajo con migrantes, y estamos trabajando con la comunidad escalabriniana. Ellos, ante esta realidad, ellos tenían lo que era en la frontera, en Cúcuta tenían una escuela y tenían trabajo con migrantes ya hace muchos años en Colombia, y decidieron en la ciudad de Bogotá, en la parte más dura y difícil de Bogotá, que se llama el barrio Santa Fe, crear una escuela, pero antes de la escuela tenían el albergue, la escuela apenas la acaban de inaugurar como resultado de todo este ejercicio que venimos haciendo. Entonces en el albergue ellos reciben a los migrantes 2, 3 semanas mientras ellos se ubican. Ellos tienen alimentación y todo, pero la inquietud de ellos es qué hacen después de que salgan de acá, cómo se ubican, cómo se resignifican como personas. Entonces, cuando nosotros les presentamos la propuesta de poder trabajar con ellos, lo primero que nos solicitaron es que les hiciéramos desde la facultad, teniendo en cuenta que es una facultad en educación, que es un programa en educación, y es una licenciatura en filosofía y en humanidades, entonces que tuviéramos un proceso de formación con ellos de resignificación de la dignidad. Que de nada sacaban ellos saliendo a ir a trabajar si como personas no se identificaban y se reconocían como tal. El ejercicio realizado con ellos nos ha dado unos frutos más de los esperados, porque si bien no tienen obligación de asistir a los talleres, porque los que asisten son los que están viviendo en el albergue,
Ha sido bastante interesante encontrarnos con que han asistido a un primer taller, un segundo taller, un tercer taller, cuando perfectamente podrían estar trabajando, buscando la comida diaria o buscando por lo menos dónde irse a vivir con sus familias. Una vez, paralelamente, mientras trabajamos con los adultos, con los niños estamos trabajando manejo de emociones, también reconocimiento de identidad, escuchándolos en sus historias y tratando de identificar que ellos reconozcan su valor como personas. Una vez terminamos esos talleres de resignificación, decidimos implementar unos talleres que han sido también trabajados por nuestros exalumnos, que ha sido lo interesante, exalumnos de la licenciatura en filosofía, que tienen otras competencias que lograron desarrollar durante su vida. Entonces, taller de barbería, taller de cerámica, taller de fotografía estenopeica, que les ha permitido a los migrantes, además de reconocerse como personas, poder encontrar ciertos talentos y ciertas habilidades que les permiten desempeñarse laboralmente o por lo menos empezar a generar ingresos. Nosotros decidimos ponerle, les decía yo al inicio, el nombre de la importancia de la academia, porque inicialmente teníamos 3 alumnos que se quisieron involucrar voluntariamente, 3 voluntarios, y en este momento tenemos cerca de unos 8 estudiantes, tenemos unos 4 exalumnos, tenemos estudiantes de otras universidades que se han unido. La chica que está ahí, por ejemplo, en la foto no corresponde a nuestra universidad, y le preguntábamos a ellos por qué se involucraban. Ellos consideran que es supremamente importante que la universidad los forme en el reconocimiento de la realidad, que ellos no pueden salir al mundo como profesionales sin conocerse en su realidad. Esta foto que observan es una de las graduaciones de ellos del curso de cerámica. Para ellos eso es, así sea un curso simplemente de decoración de cerámica, para ellos es muchísimo. Y entonces los estudiantes nos decían que la universidad debería propender por esos elementos, pero que no fuese de carácter obligatorio. Es decir, ellos consideran que lo obligatorio no les permitiría desarrollar precisamente la sensibilidad, sino que tiene que haber alguna forma de que se estrellen con la realidad y que conozcan que la realidad y que el otro está ahí presente. En estos momentos la universidad, como resultado de todo este ejercicio y todo lo que venimos haciendo, se ha involucrado ya no solamente del programa de licenciatura en filosofía, sino de otros programas que empiezan ahorita a elaborar otros talleres como de plomería, talleres de arreglo de celulares, mantenimiento de computadores, pero teniendo siempre en cuenta que esta es una población flotante. Esa ha sido una de las dificultades que tenemos. Al ser una población flotante tienen que ser cursos demasiado cortos, pero que siempre pasan primero por esa etapa de la resignificación de la dignidad. Y ellos se reconocen valorados. Ellos, una de las cosas que agradecen es decir que me escuchan, soy valorado, valgo como persona, tengo unos elementos que dar, tengo mucho que dar a la sociedad y mi valor como persona está acá. Y el reconocerse como persona les ha permitido también irse identificando en diferentes labores que pueden realizar y que pueden llegar a desempeñar, a pesar de que los cursos sean cortos. Es complicado, sí, realmente. Hay situaciones en las que ellos no saben cómo trabajar, no cómo llegar allá, porque tienen que producirlo del diario como sea para poder comer. Entonces los cursos no los terminan, no los finalizan. Sin embargo, consideramos que el papel que venimos haciendo desde la academia es muy importante y que debería ser un reto para todas las universidades. Muchísimas gracias.